Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Jonathan Rosas y mi hija Carolina Rosas, y bienvenidos a otro episodio de La Biblia lo dijo primero. Estamos bien felices de estar aquí nuevamente, que nos estés escuchando desde diferentes plataformas. Si es la primera vez, te invitamos a que nos des me gusta o que te suscribas si lo estás escuchando en en YouTube, pero que lo compartas, sobre todo que lo compartas con alguien más, ¿verdad? Sí, porque la idea de hacer estos contenidos aquí en Dream House, pues es poder compartir un mensaje, que por cierto le damos gracias a todo el equipo, muchas gracias, y siempre es un honor para nosotros estar con ustedes, y hoy con un tema muy interesante, ¿no crees? Así es, en este espacio de La Biblia lo dijo primero, tratamos de hablar de temas que sean de índole social o actual, pero que creemos que la Biblia dio luz primero, quizá no al término como tal, pero sí al principio. Y es lo que tratamos de hacer. Y ya sabes cuál es el tema, pero el día de hoy te queremos hablar acerca de la intuición. Intuición, ¿no? Es una gran palabra, un gran tema. Podría también ser percepción, intuición, el sexto sentido. Sí. Hay muchos términos que se le da, ¿no? Que se le da. Fíjate que un gran tema en un futuro que se me ocurre que podemos tratar es si Dios perdona a las personas que se suicidan. Wow. Es un tema bien delicado, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué pasa con las personas que se suicidan, verdad? O hablar del suicidio, O hablar quizá del suicidio. en sí, que creo que es un tema Que está a la orden del día. Sí, sí, y que es un tema del que se tiene que hablar en espacios como este, en la iglesia, en cualquier espacio en donde se quiera el crecimiento humano y la salud mental. Creo que se tiene que hablar de este tema. Y una de las razones por las cuales se me ocurrió, o sea, ahorita pensar en eso, es porque estaba escuchando una estadística de las personas que al estar en un edificio alto, muy, muy alto, y voltear hacia abajo, son pocos los que no han pensado, ¿y qué pasaría si me aviento? ¿No? Así como, ¿y qué pasará? ¿No? ¿Y si lo intento? Y esa parte es intuitiva, pero no es de Dios. Porque es lo mismo que hizo Satanás cuando le dijo al Señor Jesús, que lo llevó al pináculo más alto y le dijo, aviéntate, tírate a ver qué pasa. Aviéntate a ver qué pasa. Y el Señor le dijo, no, Satanás, escrito está. Porque le dijo, ¿qué no dice la Escritura que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos? ¿Qué no dice eso? Pues a ver si pasa. Ese a ver si pasa se lo dice también intuitivamente Satanás a la gente, ¿no? A ver, tira tu trabajo, tira tu familia, tira todo, a ver qué pasa, ¿no? Entonces tenemos que aprender a escuchar las voces internas. Te fuiste pero recio, ¿no? Con el tema de la intuición, ni siquiera hemos dicho qué es todavía. La intuición. La intuición es esta, como este hunch, se dice en inglés, como esta corazonada, que hay cierta seguridad en ti de algo, de alguien o de algo que quieres emprender, hacer, o inclusive una persona que no obedece la razón, pero sí esa voz interior que te dice o que pone como luz en algo o un foco rojo en algo, o simplemente que te apunta de que, hey, ten cuidado, ¿no? Dentro de ti, para razones prácticas o una manera práctica de decirle así, es como este sexto sentido que no obedece la razón, es como una percepción de algo o un pensamiento de que algo puede ser así, aunque no lo veo, pero algo me dice que es así. Y la intuición... Una corazonada. Y la intuición es un tema que ha estado últimamente, no quiero decir de moda, pero sí es algo que se habla mucho en temas como de New Age
o de personas que tienen como este despertar espiritual, no meramente... Abre el tercer ojo, dicen, ¿no? Sí, no meramente en Dios, que tiene un despertar espiritual y que uno de los temas principales en los cuales se mueve esta espiritualidad es la intuición, porque la intuición no obedece a la razón, que la razón es ciencia, ¿no? La razón son medidas exactas y conocimiento basado en experiencias o en las posibilidades, en la estadística. Él no obedece eso, la intuición obedece lo que te dice algo más allá de lo que no estás seguro, pero tienes este sentimiento de tener razón en esto, aunque no. Esa percepción, ¿verdad? Esa percepción. Sí, totalmente. Y yo creo que todos los seres humanos somos intuitivos porque la intuición es espiritual, no es mental. La intuición es esa parte espiritual inexplorada, incomprendida. Así como los españoles acuñaron el multiverso emocional, el universo, ¿no? Y el multiverso emocional, creo que hay un universo espiritual dentro de nosotros. Hay muchos aspectos que todavía no han sido explorados. ¿Por qué? Porque es a través del espíritu del ser humano que Dios le habla, y Dios es infinito. Entonces, cuando Dios habla con el ser humano a través de la intuición, a través de lo espiritual, a través de buscarlo espiritualmente y percibir su voz. Sí. Cuando estudiamos la Biblia y lo buscamos espiritualmente, a empezar a analizar, a estudiar, llega un momento en el que Dios nos habla. Y como que tú dices, esto que estoy leyendo es una respuesta a algo que yo le estaba preguntando a Dios. Y aquí, entonces, ¿qué está pasando? Que estás recibiendo información espiritual, que estás recibiendo conocimiento espiritual a través de la intuición. Sí, porque ahora que he estado leyendo acerca del tema de intuición, muchos le adjudican la intuición a esta voz interior en el alma, o sea, en el alma. Pero la Biblia dice que somos seres tripartitos, que somos espíritu, espíritu, alma y cuerpo, y estos caminan juntos. No es como que a veces somos y luego somos aquel, sino que siempre nos desenvolvemos en las tres partes de quien somos al mismo tiempo, ¿no? Siendo nuestro cuerpo pues lo que vemos, la carne, flesh and bones, y siendo el alma nuestra mente, nuestra personalidad, nuestras heridas, pero también nuestras virtudes, todo lo que hace quien somos, ¿no? Y el espíritu siendo eso, ese soplo de vida que Dios nos da, y es en el cual nos conectamos directamente con Dios, pero también con cualquier otra cosa que sea espiritual, ¿estás de acuerdo? Y tú estás diciendo que la intuición se mueve en esta área, porque la realidad es que cada persona cuenta con un espíritu, pero hay gente que lo tiene más desarrollado y que lo tiene como más ejercitado que otros, ¿no? Y a esa intuición, algo de lo que se le habla mucho a la intuición es que tiene que haber una capacidad de desarrollarlo, porque todos en alguna ocasión, dicen los expertos en el tema, que la intuición es algo que todos hemos sentido, pero es una voz muy bajita como dentro de nosotros, ¿no? Tan bajita que a veces es difícil de escuchar. Como los decibeles de la música, ¿no? Ajá, que allá está al fondo. Pero dice que hay una capacidad, ¿cómo es? Es el de las inteligencias emocionales, el autor. No recuerdo su nombre, pero se apellida Howard Gardner, es su apellido. Howard Gardner dice que hay, aparte de las inteligencias, que los tipos de inteligencia que hay, que creo que tenemos un episodio acerca de eso, ¿verdad? De que existe más de un tipo de inteligencia, de capacidad, pero él dice que hay otro que todas las inteligencias tienen que desarrollar, que es la inteligencia intuitiva, y que esa tiene que tener cada uno, y se tiene que mover en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. Y cada autor
y cada persona que es experta en ese tema, porque se mueve tanto en ámbitos espirituales, pero también aún en psicología, en ciencia, ¿no? Puedes encontrar de cada tema de esto en específico, pero todos concuerdan en que es algo que se desarrolla. Es algo a lo que tienes que ejercitar y empezar a escuchar para poder como irle subiendo el nivel con la práctica. La percepción. Definitivamente es muy importante que sepamos lo siguiente. Yo soy un espíritu. Una persona, yo soy un espíritu. Porque el espíritu es eterno, ¿verdad? Dios lo creó para vivir eternamente, ¿va? Para existir, por decirlo de alguna manera. El espíritu es eterno. Le has puesto eternidad, dice la Escritura, en el corazón de ellos. Wow. Sí. Entonces, pero razonamos, sentimos, pensamos, nos identificamos con el alma. Y nos movemos, tocamos, palpamos, abrazamos, sentimos, olemos, respiramos, ¿verdad? Con el cuerpo. Ahí es donde se mueven las tres dimensiones. Ahora, es muy importante que sepamos identificar las voces, porque todos tenemos voces internas. Sí. Al ser personas espirituales, vamos a encontrar varias voces en lo espiritual, en lo intuitivo, en lo interno. La voz nuestra, por supuesto, porque todos tenemos diálogos internos, todos platicamos con nosotros mismos. La voz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos habla. Y yo creo firmemente que Dios le habla a cada ser humano. Totalmente. No hay un ser humano en este planeta Tierra que Dios no le hable. Sí. Porque justo, para eso le puso la antenita interna, es como una que es el antena. espíritu. Sí, es como una antena. Justo algo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, en la filosofía, que Sócrates no usó la palabra intuición, pero él decía que las conclusiones a las cuales había llegado, y más para atrás, las preguntas que se había hecho, que es en lo que se basa la filosofía, en hacer preguntas, en buscar respuestas, pero que dice que las preguntas no podía adjudicárselo a él mismo, que era esta vocecita interior dentro de él que susurraba y que le decía, hey, pero ¿y si esto? Pero ¿y qué pasa si aquello? Y que la capacidad de ir escuchando eso hizo que desarrollara esta historia que escribió junto con otros grandes a través de la filosofía. Y a mí se me hizo eso muy, muy curioso, porque estaba escuchando cómo decían que era intuición, más él no lo nombró como tal, pero la realidad es que al yo escuchar eso, yo no puedo no pensar que era Dios hablándole, que era Dios hablándole a su espíritu. Y creo que quizá la intuición, porque la Biblia sí habla de eso, y hay un versículo, hay una traducción en donde literalmente dice intuición, ahorita lo vamos a leer, pero quizá la intuición es como otra habilidad y otro don que Dios nos dio, así como la fe, o como, no sé, otro don que nos pudo haber dado el discernimiento, que también tiene mucho que ver con la intuición, pero quizá la intuición es como eso que se despierta en nosotros, en nuestro espíritu, pero cuando vienes a Jesús y te mueves en el Espíritu Santo, empiezas a llevar como tu intuición con el Espíritu Santo, ¿sabes? O sea, empiezas a dejar que el Espíritu Santo guíe tu intuición hacia las cosas y las personas y las situaciones, porque la realidad es que cuando escucho que la gente habla de intuición, de alguna manera yo me muevo también por esa voz interior, pero yo sé que es el Espíritu Santo. O sea, yo sé que a quien escucho es el Espíritu Santo. Y, por ejemplo, este año he tratado personalmente de escuchar más y de obedecer más rápido. Porque no sé si te ha pasado que te pone un nombre así, pum, de la nada, ¿no? Estás haciendo cualquier cosa y es como fulano de tal. Y tú, ok, y se te va. Y con el tiempo me he dado cuenta que esos nombres, esas ideas de hablarle, marcarle, mandarle mensaje que cumplió años, es el Espíritu Santo. Y he tratado de desarrollar en mí la habilidad de, ok, escucha ese nombre, sé que eres tú, y de hacerlo lo más rápido que pueda.
porque me ha pasado, de verdad, yo sé que suena loco, pero la gente que, que convive con el Espíritu Santo puede seguirme el rollo en esto, de que me ha pasado que ponen nombres en mí, personas en mí, y que en el transcurso del día me hablan, me dicen, oye, es que tengo esta necesidad, puedes orar por mí, estoy pasando por eso, y yo digo, ay, yo sé que el Espíritu Santo me lo dijo antes, y quizá hubiera tenido, si yo me hubiera acercado, hubiera sido mejor a que esta persona hubiera venido conmigo, porque lo hubiera podido apoyar desde el, Dios está teniendo cuidado de ti, y lo puso en mi corazón antes de que tú me lo dijeras, ¿no? Y eso me ha pasado muchas veces, o sea, incontables veces, y he tratado de desarrollarlo y de ser obediente de momento. Y creo que eso es la intuición con el Espíritu Santo siendo la voz que escuchas, ¿no? Y también es muy importante que cuando nosotros estamos con una persona, realmente no somos dos, somos tres Sí. los que estamos allí. Y tenemos que permitir que el Espíritu de Dios se involucre en nuestro diálogo, Sí, se involucre totalmente. en nuestro, y que Él nos diga, nos hable a través del diálogo que estamos teniendo. Y eso es muy importante, hablar de parte de Dios a una persona. Ahora, Dios muchas veces, de hecho, Él es el gran yo soy el que soy. ¿Cuál es tu nombre? El yo soy. Porque esto es lo que soy, esta es mi esencia. Pero Dios nunca nos dijo que iba a quitar nuestra esencia, que iba a quitar nuestro libre Que dejas de albedrío. ser tú. No. Entonces, Él nos dice, ¿y tú quién eres? Él te pregunta, ¿y tú Sí. quién eres? Y Jesús, no porque tuviera un problema de identidad, pero le pregunta a los discípulos, ¿y ¿Ustedes quién dicen ustedes que soy yo? Y cada uno empieza a decir su argumentación, pero ya después Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, Eso porque no no te lo reveló. Es decir, la intuición que tuviste, la revelación que tuviste fue espiritual. Sí. Y has entendido un secreto espiritual. Ahora, Satanás, no hay un solo texto en la Biblia que diga, yo soy. Este soy yo, Satanás. Porque es un engañador. Él se mueve en la mentira. oscuridad. Dios se mueve en la luz. Dios revela las cosas, Satanás oculta las cosas. Por eso ocultismo y bueno, es otro tema. Pero, Sí. ¿sabes cómo habla Satanás? En pequeñas voces. Cuando la persona dice, yo soy un tonto. Sí. Yo soy un bueno para nada. Yo soy un loser. Yo soy un fracaso. Yo soy lo peor. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. A mis No puedo. 16, Simplemente no, eso. yo no puedo. Entonces cuando antepones la palabra yo, no es Dios, ni siquiera eres tú. Porque tú sí puedes, porque tú eres un hijo de Dios, porque tú naciste con potencialidades. Entonces, ¿qué voz escuchaste que acá internamente que tú creíste para decir, este soy, no Sí. puedo, no valgo, no soy, Qué no puedo, no fuerte. tengo, no hay futuro? Escuchaste voces contrarias y necesitas aprender a escuchar la voz de Dios para decir, yo soy un hijo de Dios. Y qué fuerte, y ojalá las personas que nos están escuchando puedan entender el valor de lo que acabas de decir, porque yo ni siquiera tenía pensado, porque ni siquiera lo había pensado así, en que también dentro de esa intuición o de esas voces pequeñas que se escuchan aquí, no todas son buenas. Claro. Porque se presenta la intuición como solamente esta herramienta, voz interior de tu alma, que te puede hablar para tomar mejores decisiones, pero la realidad es que dentro de esas pequeñas voces que escuchamos, no todas son positivas. Y qué curioso, porque así como la de Dios y el Espíritu también hay que desarrollarlo para poder subir el nivel, pero es algo que escuchas bajito al principio. También esas voces negativas y de mentira también se escuchan bajito. No es cierto que a veces es como, obviamente también lo escuchas grande, a veces ya cuando algo está
muy lastimado, muy herido, eres un perdedor o no sirves para nada, y eso es todo lo que ves, todo lo que escuchas. Pero la Biblia nos habla acerca de las zorras pequeñas, ¿no? Nos da este ejemplo de las zorras pequeñas que se comen que son los frutos, Ujú. y que a Las la hora, vidas están en cierne, los ajá, pequeños frutitos. Ajá. sí, a mí me da mucha ternura porque quizá un zorrito pequeño es demasiado tierno como para Sí. pensar que te hace daño o que te va a hacer Yo daño. un día con unos amigos allá en Guaymas, nos gustaba mucho andar en los cerros y vimos uno, Mm, chiquitito así, muy bonito. Le pegamos una corretiza como una hora, nunca lo alcanzamos. nomás porque lo querían agarrar. Lo queríamos ver de cerca, pero no se dejó ver. Ya lo veíamos y ahí andamos, Bien muy, muy rápido. bonito, sí. Y, y dice la Biblia que a la hora de que tengas que cosechar, que tengas que levantar lo que sembraste, no hay. Porque permitiste, porque no se ven, porque no es visible, porque es pequeño, que estuviera algo ahí cocinándose Ujú. en contra de ti sin que te dieras cuenta. Entonces también los malos pensamientos y esas intuiciones de cuando quieres hacer algo, pero es que es bien chistoso porque la intuición se mueve a raíz de lo que no se ve. Se Ujú. mueve realmente de alguna manera en un ámbito de fe, ¿no? Claro. De, oye, alto con esto. Pero también es bien fácil caer en el temor y en el cerrar una puerta Ujú. que era para ti porque tuviste miedo, porque no dejaste que tu vida saliera un poco de su zona de confort. Pero usualmente la intuición, yo he escuchado a muchos empresarios que dicen que decisiones trascendentes en su empresa, o sea, gente que tiene mucho alcance, fueron a través de la intuición, o sea, a través de algo como que es por aquí, es esta oportunidad, ¿no? Y creo que es como, no O es, no es por allí, o aunque no es por parezca aquí. muy bueno. ¿Alguna vez tú has tenido una situación así? Sí, A bastantes ver, veces. cuéntanos de una. Bastantes veces. Bueno, pero antes de contarte eso, quiero comentar un poco, otra vez, para que no se me pierdan las ideas. Tú decías que es muy importante el cómo percibimos, el Ujú, cómo estamos escuchando las voces internas, sí. ¿no? Se me fue la idea, pero los grandes pintores, creadores, las personas eran gente sumamente espiritual. Hay algo que se llama estados alterados de conciencia. Los estados alterados de conciencia vienen cuando una persona pasa bastante tiempo sin comer, pasa bastante tiempo haciendo una sola cosa y empieza a alterar su conciencia, O de empieza a tener, meditación. o de meditación, y empieza a tener una percepción más allá de lo normal. Ujú. Entonces, para eso, por ejemplo, los grandes pintores llegaron a pasar, estaba leyendo yo, hasta 16 días sin bajarse de un andamio pintando la Miguel Capilla Ángelo, Sixtina, y sí. dicen que se llevaba nada más agua, Ujú. agua en que tomar y agua para tirar, y que no comía, solo tomaba agua y agua, y se dormía, se amarraba, dormía un ratito y volvía otra vez a seguir creando. Estaban en un estado profundo, profundo, es una realidad. Ayer que muere Pablo Milanés, pues a mí me encanta la música de Pablo Milanés, se me hace una persona profundamente intuitiva, un ser Mm, humano, los músicos yo, son muy un gran, mande, intuitivos. Creo que los músicos y los sí, artistas los se mueven a artistas, través de mucha intuición. las emociones, las intuiciones, y su música la verdad es triste, su música Mm, es melancólica, y cuando tú lo escuchas sabes que él así era, ¿sabes? A mí me hubiera encantado conocerlo, pero él debió haber sido una persona muy intuitiva, muy emocional, y así como en una frecuencia un poquito siempre me ha dado a la melancolía, que sería otro gran tema. ujú, Los temperamentos, las personalidades, los sí, estilos muy propios de cada ser humano, que no es malo, pero que definitivamente tenemos que cuidar mucho el lado, el lado positivo y el lado negativo para siempre mantenernos escuchando la voz de Dios, la sí. voz del Espíritu de Dios. ¿Qué voces escuchas? ¿A quién le prestas atención? Hubo una vez un niño que vino llorando, llorando y me dijo, es que yo soy malo, yo soy malo, yo soy malo. Yo escucho dentro de mí, eres malo, eres malo.
Y yo por eso hago las cosas mal y me peleo con los niños y todo. ¿Qué estaba escuchando ese niño? ¿Qué voces estaba escuchando? Y cualquier persona me diría, y cualquier educador, oye, ¿qué le dicen sus papás? ¿Qué le Ujú, dicen, sí, bueno, qué le dicen las noticias? ¿Qué le dicen su las redes alrededor. sociales, el bullying, mil cosas? Pero también qué está escuchando en su interior, porque tiene un espíritu. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer? Rodear a ese niño, ¿verdad? De oración, de palabras de afirmación, de palabras de gracia, interceder mucho por él y empezar a crear una atmósfera intuitiva diferente. Sí, totalmente. Y creo que tiene mucho que ver con el último episodio que tuvimos acerca de inteligencia emocional, porque no sé si recuerdas que la inteligencia emocional, el primer paso para tener inteligencia emocional o la primera fase es como el voltear hacia adentro, es como el escucharte, o sea, el tener el espacio de por qué pienso lo que pienso y empezar como a escarbar y de alguna manera las voces internas es eso. O sea, no, entre prisas no puedes saber qué voces estás escuchando. O sea, en el ajetreo del día no. Es cuando te detienes y escuchas hacia adentro a ver a qué le estoy prestando atención, por qué estoy como estoy, por qué estoy reaccionando así, qué me está diciendo esta corazonada que estoy sintiendo, viene de Dios, Espíritu Santo, eres tú, guíame, ¿no? A tomar la decisión correcta, porque creo que se necesitan como esos espacios de reflexionar y de inspección interior. Obviamente nuestro entorno afecta muchísimo, y lo hablábamos en el capítulo de inteligencia emocional parte 2, ¿no? De cómo tu entorno afecta demasiado de positiva o de negativa manera para quién eres, pero también el interior nos dice cómo estamos y nos dice qué tan saludables estamos, y en este caso de la intuición nos dice qué está diciendo, y es cuando lo empiezas a escuchar y lo empiezas a desarrollar, ¿no? Y en este caso te digo con el Espíritu Santo, que es el ayudador, dice la Biblia, el consolador, nuestro consejero del día al día, es el que nos está ahí susurrando y diciendo qué hacer. Y creo que aún a personas que quizá no han tenido ese encuentro con Jesús, en su gracia y misericordia, Dios le habla a todas las personas, ¿no? Dios le habla a la mamá, porque las mamás es algo bien duro, pero hay algo muy especial y que se habla mucho de eso, ¿no? Como que el sentido que tienen las mamás en su crianza, que se basa mucho también en la Ay, como intuición. mi mamá sabe todo, ¿verdad? Mi Oye, hermana dijo salte de eso. allí. ¿Por qué te metiste? Ay, tiene cámaras. Eso dijo mi hermana una vez de chiquita, ¿no? Porque estaba haciendo algo que no debía, y mi mamá en otro cuarto, en otro cuarto le dijo de que, hey, deja de hacer eso. Y que ella se sintió como que me están viendo en todo tiempo. Pero sí hay cierta, como que con el título o con la gracia, el regalo de ser mamá, viene como esta habilidad de que tu intuición como mamá se desarrolla, pero a otro nivel, ¿no? Al grado en el que, ay, pero no, yo he escuchado a mamás y quizá cuando sea mamá lo experimente, pero como es que algo tiene, ¿no? Sí, hay un diálogo. Creo que ese bebé y la mamá y amamantándolo, hay como que se empieza a enlazar el corazón, el Ujú. espíritu, ¿verdad? Y sí, hay una comunicación espiritual. De hecho, nos podemos comunicar espiritualmente. Fíjate que entre los círculos cristianos, pentecostales, carismáticos, que creemos en los dones del Espíritu Santo, de repente utilizamos el don de profecía, que es la intuición, el escuchar, el percibir que Dios quiere decirle algo a una persona y decírselo. Pero es muy importante que cuidemos mucho eso, Hoy porque sí. hay una advertencia en el Antiguo Testamento que dice, no puedes decir que Dios habla o que Dios quiere decir algo sin estar seguro de eso, porque es muy peligroso. Uy, sí. ¿Por qué? Porque si viendo nos caemos aquí físicamente, cuánto más en lo espiritual, que todo es por pura percepción. Ahora, Sí.
sí no debemos de quedarnos callados y hablar. Oye, creo que como que estás pasando esto, y Dios te quiere hablar. Una ocasión Dios me sentía yo, percibí. Perdón, es que se puso de moda el decir, Dios me dice, Eh, 2 puntos, bla, 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 no, ¿no? no, Y cuidado. hay que tener No, espérate, mucho cuidado con una eso. ocasión llegó una persona y me dijo, Dios dice que te prepares porque te vas a morir. Ese no es Dios, Estuvo ese no bueno es Dios. esa. Sí, no, es que en nombre de Dios se ha Se hecho han cada dicho barbaridad, cada cosa. tontería. No, es que Dios dice que te vas a enfermar. No, ese no es Dios. Pero sí creo Estás que... comiendo muchos frijoles en la noche, ¿verdad? Pero ese no es Dios. Sí, pero también creo que en el ejercicio de desarrollar ese oído espiritual la vas a regar. Sí o sí la vas a regar. Pero el orgullo y preferible la que... soberbia Ajá, sí. hace que no, es que Dios dijo que se iba a morir o que se muera, o si no, Ajá, no no. mato. O sea, por regarla me refiero a que, pues en la práctica se hace el maestro, ¿no? Y hay veces oye, no, esa vez pensaba que era Dios y no era Dios. Pero lo importante es que busques no decir las cosas en nombre de Dios y no dirigir a la gente, porque la gente. profecía Sí, del Nuevo Testamento no es para totalmente. dirigir a nadie. Ajá. Oye, Dios dice que no te cases con esa persona. No, espérate, Ay, a ver, no. vete a bañar. Y eso ha Vete a pasado. bañar. Eso No, ha pasado. no. La profecía del Nuevo Testamento es para consolar, afirmar. A ver, Dios le quiere hablar a cada ser humano a Sí. través de la percepción, de la intuición, sí. Y lo va a dirigir, el Espíritu Santo lo va a dirigir y Él va a tomar sus propias decisiones en base a lo que escucha, a los consejos, a lo que lea, y va a tomar sus decisiones para bien o para mal. Y Él es el creador de su propio destino, de su propio futuro, de su proyecto personal de vida. Y lo que podemos hacer es orar. Y cuando estamos orando, pues pasarle lo que estamos sintiendo en nuestro corazón, pero no más que eso. Consolar, afirmar. Oye, qué buen Sí. deseo tienes, te felicito. Pero sí tener mucho cuidado porque en nombre de Dios se han dicho cada barbaridad, ¿verdad? Y ahí Dios como que Dios se ríe y dice, ese no fui yo, ese no fui Not yo. me. Está escuchando Sí. otras voces, inclusive la propia. Las emociones Las nos traicionan. emociones, Sí, definitivamente. Sí. Pero bueno, sería muy interesante cómo mejorar tu intuición y la voz interna, hacerla crecer. Número 1, yo creo, lo primero es que tienes que entregarle tu vida al Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es. Porque Él es la puerta hacia el mundo espiritual correcto. Dijo, yo soy la puerta de El las camino. ovejas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. El Padre, el creador del universo, el Señor de la creación, si no es a través de mí. Entonces, ir a Jesucristo. Jesús, Es el camino. te rindo mi vida, te entrego mi corazón, reconozco que tú eres el Mesías que había de venir y vino a salvarme a mí y me entrego a ti. Lo segundo es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno y empezar a buscar profundidad en Dios Sí. a través de la oración, de la palabra de Dios, de leer De la las fe. escrituras. ¿Mande? En fe. En la fe, claro. Y tomar un cuaderno de notas y todo lo que tú ores y todo lo que tú percibas cuando estás orando y cuando estás leyendo, empezarlo a apuntar y a procesarlo. Y ser sabios como María. María, dice la Biblia, que guardaba todas las cosas en su corazón. Porque hay cosas que son para ti. Las atesoraba. Guárdalas, sí, guárdalas. Oye, María, ¿Qué no vio? que no vio, que no escuchó, los ángeles le hablaron, una estrella. O simplemente esto, Jesús, o sea, tantas en verlo cosas. crecer, ¿no? Ah, claro, ver al Hijo de Dios y ser la mamá del Hijo de Dios y estar con Él, ¿no? Y lo Entonces, atesoraba. padrísimo. Todo ser humano, Dios le quiere hablar. San Agustín de Hipona dijo que Dios no se esconde de nadie, que lo busca de todo corazón. Clama a Dios, busca a Dios, Sí. sé sensible a Dios, sé humilde. Cuando te equivocas, bueno, me equivoqué. Pero vuelve otra vez a levantarte en la percepción, en el escuchar a Dios. Sí, totalmente. Y busca desarrollarlo. Creo que es otra cosa que daría quizá como consejo, el buscar desarrollarlo. O sea, ninguna habilidad está de la noche a la mañana. Y hay veces que queremos que todo sea instantáneo, ¿no?
pero ningún hábito natural, por natural me refiero en este marco de lo material, ni el ejercicio, ni si quiero aprender a cantar o quiero aprender a bailar, es un hábito que se aprende, que se desarrolla con la práctica, como cualquier otra cosa. Y en los dones espirituales y en el don de la intuición es lo mismo, es el desarrollarlo. Y cuesta más porque es algo que no puedes ver, que no puedes percibir y que no se mueve a través de la razón. Creo que un enemigo del desarrollo de tu oído espiritual, si le podemos decir de alguna manera, como de afinar tu espíritu, creo que uno es la incredulidad. O sea, no, ¿cómo va a ser así? Si es esto, o sea, como que llenarte solamente de la razón, de lo que existe, de lo que es, de lo material. Pero el mundo espiritual no se mueve a través de lo que es y lo que existe hoy. Se mueve en un panorama diferente y mayor. Entonces, cuando quieres desarrollar tu oído espiritualmente, necesitas saber que lo que te diga a veces va a sonar loco, ¿no? Va a sonar sin sentido, como el que te haga una invitación a orar por alguien más o a hablarle a alguien más. No sé si te ha pasado, pero hay una intuición muy fuerte cuando estás en el ámbito, por ejemplo, en una iglesia cristiana, como que eso que te dice, ora por esta persona, ¿no? Así de que ora por esta persona en este momento. Y gracias a Dios he aprendido a obedecer, pero muchas veces no lo hice. Y Dios no te va a castigar por no hacerlo, pero privaste tu vida y la vida de la otra persona de la bendición que iba a ser esa obediencia de ese acto de fe. Porque es un acto de fe, porque a veces no la conoces o no sabes nada, pero tú estás yendo en obediencia, ¿no? Entonces, ese tipo de pequeñas acciones lo puedes llevar al diario andar. O sea, lo puedes llevar al diario andar. Yo me acuerdo de una amiga que estaba conmigo en la universidad que me decía cuando llegábamos a la universidad, dile a Dios que nos dé un estacionamiento, porque se empezó a dar cuenta de que cuando yo le decía, Dios, necesitamos estacionarnos y nunca hay estacionamiento, que había así que el mejor espacio para nosotras, y se empezó a dar cuenta de eso, pero obviamente te toma cierto atrevimiento el que tú digas, Dios, yo sé que nos vas a dar un buen espacio de estacionamiento, ¿no? Y eso no es tanto intuición, sino ya es un atrevimiento de cambiar y de tomar las decisiones, más que de escuchar la voz que te dice qué decisión tomar, de tú atreverte a tomarla. O sea, yo soy de la idea de que cuando, creo que predicaste eso ayer, de ¿cómo se llama? Del que resucitó Lázaro. De que cuando Jesús dijo, no está dormido, está despierto, en su mente. No está muerto, está dormido. Ay, sí, que no está muerto, está dormido. Cuando estaba diciendo esto, mientras que estaba tratando de callar la incredulidad de la gente, que en su mente, en su espíritu, él estaba orando para que Dios hiciera el milagro. Porque sus palabras a mí me llaman mucho la atención. Él dijo, Dios, gracias por escucharme, tú siempre me escuchas. Y vas a hacer este milagro para gloria y para que los demás puedan tener fe. Y yo creo que él dijo como, vas a tener que aventártela porque ya hablé, ¿no? Y eso es... Sí, y algo lindo es que no lo vio muerto, lo vio dormido. Sí. ¿Verdad? Así de repente es. Nosotros vemos todo, no, velo dormido, ve que Dios lo va a despertar, ve la posibilidad de Dios. Sí. Bueno, algo que a mí me encantaría, y le doy gracias a la producción de Dream House y a todo el equipo, es que estamos haciendo unas oraciones guiadas, bíblicas, y vamos a hacer ese lanzamiento muy, muy pronto, para que tú todos los días, en el lugar en donde estés, en tu recámara, haciendo ejercicio o subiendo un cerro, en donde estés, te pongas tus audífonos y junto conmigo yo te voy a ir guiando en un salmo o en alguna historia de la vida del Señor Jesucristo, en una meditación guiada que es una oración guiada y profunda. Y yo siempre sugiero que en la mañana, muy temprano, y en la noche, pongamos nuestra frente en el piso en una actitud de adoración. Porque cuando una persona pone su frente en el piso, viene a una posición fetal, ¿no? Vuelve otra vez. A postrarnos delante de Dios es tener una posición fetal. Y cuando tú estás en esa posición fetal, es como si entraras otra vez
a la presencia de Dios cuando eras un bebé y le dices, quiero volver a comenzar, quiero reiniciar, quiero que tú me hables, quiero tomarme de tu mano. Es como conectar el cordón umbilical con la mamá, en este caso ahora con Dios, y conectarte espiritualmente a través de esa postura física, que todas las posturas físicas de oración también son internas, son espirituales. Entonces, allí abrir tu corazón y empezar a escuchar al Señor que te ama, que está contigo, que te puede guiar, que te puede dirigir. Entonces, eso es importante porque allí es donde vas a desarrollar más el sentido de la percepción espiritual. Sí. Ya para terminar, ¿alguna vez tú has tenido un hunch, una intuición ahí acerca de algo? Sí, sí, creo que más que nada ha sido para ayudar a ciertas personas. Un día el Señor me mostró y me dijo, dile a esta pareja que yo les quiero dar un hijo. Y yo me Híjole. quedé así, pues ya los veía grandes, ya los veía de más de 40 y tantos. Y yo dije, ay, ¿cómo les voy a decir eso? Pero bueno, y luego me mostró que habían perdido un hijo. Y me dijo, ellos perdieron un hijo, yo les quiero dar un hijo. Ok, entonces para yo asegurarme, yo les dije, estábamos orando, porque cuando oramos se mueve el Espíritu Santo. Les dije, oigan, ¿ustedes perdieron un hijo? Y empezaron a llorar, sí, perdimos un hijo. Ah, bueno, pues va bien, ¿no? Entonces luego les dije, Sí. pues dice el Señor, creo que dice el Señor, que de aquí a un año ustedes van a tener un bebé. Y empezaron a llorar. Al otro año que volví a esa congregación me dio mucho gusto que dijeron, ay, Jona, mira, aquí está la bebé por la cual tú Wow. oraste. Porque había muerto un hijo adolescente ahogado en un se ahogó. Wow. Y estaban muy tristes, pero Dios les dio Wow, un qué bebé. Entonces fue un regalo. fuerte. Esa fue una percepción. En otra ocasión también bueno, ha Pero habido creo que muchas. actuaste con sabiduría, o sea, no fue un A lo loco, arrebatado a lo loco, arrebatado. No. sino un obedeciste, pero lo hiciste con prudencia, ¿no? Sí, y en otra ocasión estaba bueno, hay muchas, pero en otra ocasión el Señor me dijo, dile a esta persona que le voy a dar un negocio y va a facturar tantos ceros de aquí a Wow. tanto tiempo. Y se lo dije, ¿sabes qué? Tú has estado orando por mucho tiempo por un negocio y en un año va a pasar esto, esto, esto y esto. La persona lo creyó, empezó el negocio y así fue, facturó varios ceros. El punto es que se me pasó a decirle, pero no te vayas a olvidar de Dios, sigue buscando a Dios, porque bueno, luego el dinero le hizo daño, ¿no? Entonces, ahí me faltó. Pero bueno, ya es de cada quien también. Ajá. Y así creo que todos los días pasa algo. Todos los Sí, días Dios sí, nos todos quiere los días. dar. Hay esos detalles. Sí, pero también tenemos que ser lo suficientemente humildes para decir, me equivoqué, no escuché bien. Sí, sí, sí. Era yo, era mi voz, ¿no? Ajá, sí. Y también, cuando tú sientas una voz interna que te dice, eres un tonto, no la vas a hacer, otra vez te vas a equivocar. Ese tropecé de nuevo y con la misma piedra, no eres tú. Tú no eres una piedra. Tú eres un hijo de Dios, escucha la voz de Dios y di, yo creo, yo puedo, yo soy, yo valgo, yo tengo, porque Él es mi Padre, porque Él me ama y voy a hacer las obras de Dios este día. Y con esa Sí, actitud y con esa declaración verbal, vive ese día, ¿no? así es. No escuchando otras voces. Porque otra vez, Satanás no hay un solo texto que diga, yo soy, no, pero lo habla a través de las personas, porque él sí se siente un fracasado, un derrotado, él se siente pues, un condenado. Entonces, no aceptes ni compres ni condenación, ni ruina, ni muerte, ni desesperanza. No, habla y habla bien. Escucha a E Dios y identifica háblalo. cuando Sí, hay esas voces. exacto. Sí, buenísimo. Para terminar, dice Proverbios 8:14. Mío es el consejo y la intuición, mía es la inteligencia y mía es la fortaleza. Wow. Entonces, verdaderamente creemos que la Biblia habló acerca de eso. Creo que a lo largo de la historia, de etapa a etapa, podemos ver a personajes que usaron el don de la intuición, pero que también era obediencia a una orden que Dios les estaba dando en ese momento y que la cumplieron y que hubo bendición en eso, ¿no? Abraham, cuando le dijo, sal de tu casa,
a, a, a cada uno de los personajes que podemos ver cuando le dijo, bueno, cuando Abraham abogó por su sobrino, Lot. Y Lot es un claro ejemplo de alguien que fue medio terco para no obedecer a Dios cuando Dios quería salvarle la vida, ¿no? Y hay que, hay que procurar no ser así y poder empezar a desarrollar nuestro oído espiritual y esa intuición en Dios para obedecer lo más rápido que podamos. Sí, y hablando de Abraham y Sara, Sara se rió cuando escuchó que el ángel le dijo a Abraham que su esposa iba a tener un bebé y ella tenía 100 años, ella se rió. Y se rió 2 veces en el transcurso de la historia bíblica. Y una se rió de incredulidad y otra se rió de satisfacción. Entonces, qué padre cuando, hasta en eso, pues Dios sabe que somos incrédulos, pero después nos ayuda, nos da fe, nos da confianza y luego nos sonreímos y dijo, ¿a poco ya de grande tendré placer? No sé si lo decía sexualmente o si lo decía de cargar al bebé, Sí, pero ambos de dos dicha. placeres de dicha tuvo Sara. Pero bueno, es otro tema. Gracias por escuchar. Prepárense para el gran lanzamiento Las meditaciones. sí, oraciones guiadas, bíblicas, porque hay muchas oraciones guiadas de otro tipo que te guían por otra fuente, pero te vamos a guiar a través de la luz, a través de la palabra del Señor. Y créeme, vas a desarrollar percepción, intuición, guianza espiritual para edificar tu vida, tu familia. Y no te dejes guiar solo por la razón, tampoco tires la razón, claro que no. Sí. Somos seres integrales, somos espíritus que razonamos, sentimos, pensamos, decidimos con un alma. Y por otro lado, un cuerpo que percibe todo, que toca todo, que es sensorial. Pero lo espiritual es extrasensorial y allí es donde se mueve el Espíritu de Dios cuando abrimos nuestro corazón a lo que Él quiere hacer. Así es. Gracias por verlo. Una vez más te recomendamos y te agradecemos el que lo compartas con otra persona, que le des like, que le des me gusta si estás escuchándolo en Spotify, si lo estás escuchando en Apple Podcast, que nos des un comentario allí, una opinión, y en YouTube que te suscribas al canal y nos des like y comentes por allí. Nos vemos hasta la próxima, te amamos y te bendecimos y nos vemos. Nos vemos, bye bye.